Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre las operaciones de la presidenta Dina Boluarte. La discusión no es si se hizo o no una operación estética, sino qué pasó. Ella informó, porque toda operación estética requiere de un reposo operatorio, posoperatorio. Y obviamente cuando uno tiene un reposo posoperatorio no puede cumplir de igual manera con sus funciones habituales. Algunos abogados constitucionalistas han analizado la situación. Hoy en el Congreso, Alberto Tarola, quien fue el primer ministro de Dina Boluarte, ha dicho y ha confirmado que sí, específicamente Dina Boluarte sí se realizó una cirugía estética. Y la discusión está, ¿por qué la presidenta no informó al Congreso de la República y decidió a priori, como si fuera facultad del Ejecutivo, continuar con las acciones de seguir despachando desde la presidencia, cuando claramente eso no se ha dado? Lo que ha dicho Alberto Tarola es que sí hubieron reuniones virtuales, pero el Congreso, en la ley que aprobó este año o el año pasado, si no me equivoco, fue que la presidenta podría cumplir funciones virtuales, vía sesiones virtuales, siempre y cuando viaje al extranjero, no estando en el país. Entonces, hay muchas aristas para analizar el día de hoy y para eso ya estamos conectados con Víctor García Toma, abogado constitucionalista, con quien ya tenemos el gusto de hablar. ¿Cómo está? Mayra, un gusto en saludarla. Buenas tardes. Hay varias interrogantes en este asunto que no se terminan de cerrar. Hoy, después de mucho tiempo, hemos visto en la citación al cirujano de la mandataria Dina Boluarte, la confirmación del ex primer ministro Alberto Tarola, donde se confirma que sí se sometió a una operación. Y como dije al inicio de mi locución, no es si se realizó o no una operación estética, sino si cumplió con las funciones y se informó debidamente al Congreso de la República. Dicen que por haber guardado esta información y no avisar al Congreso, estaría infringiendo el artículo 114.1 de la Constitución peruana. ¿Qué cree usted? Mayra, si nos atenemos a la información que nos ha dado el doctor Alberto Tarola, en donde claramente le dice al país que la presidenta de la República, por propia voluntad, se sometió a una operación estética y le creemos, también tendríamos que creerle en la segunda parte, que es en la que se refiere que en los días del posoperatorio, la presidenta no descuidó su actividad funcional. Incluso señala que haber realizado una sesión de Consejo de Ministros virtual y haber mantenido permanente contacto, ya sea a través de medios digitales o telefónicos, con el resto de los miembros del gabinete. La existencia de reuniones virtuales es ya una práctica instalada en el sistema político peruano. Usted bien sabe que muchas de las sesiones, ya sea de pleno o de comisión, en el Congreso de la República se llevan virtualmente. En el Poder Judicial, casi de manera absoluta, las audiencias judiciales se llevan a cabo por este medio. Incluso yo soy profesor universitario, estoy en una entidad privada y igual se lleva a cabo por este medio, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología ha facilitado muchas cosas, entre ellas esta. Eh, Tengo entendido que bajo esas consideraciones que no ha habido incapacidad temporal, en la medida en que a pesar de que hay un postoperatorio, esto no le ha impedido a la presidenta de la República el poder ejercer sus funciones por este mecanismo, ¿no? Claro. Creo además que teniendo tan graves problemas en el país, que nos detengamos en un asunto que es una bellaquería en realidad, porque creo que la presidenta no estuvo muy atinada en el momento en llevarse a cabo esos retoques. Y en segundo lugar, ahora que políticamente en el Congreso tengamos que, digamos, ponernos de lado sobre la grave situación que se ha generado a través de Caliwarma, el hecho de que
no se haya resuelto el tema de los mineros informales y artesanales y tengamos que situarnos en este contexto, creo que no le hace bien al país porque no nos estamos ocupando de los asuntos trascendentes, ¿no? Claro, hay temas más importantes, dice usted. Pero entonces, ¿por qué se dice que habría una infracción a la Constitución? Citan algunos abogados el artículo 114.1, donde se dice que no se le informó al Congreso, que el Congreso debió decidir una suspensión temporal y que debió asumir el presidente del Congreso. Y se ha armado digamos, esta interrogante si la presidenta o no actuó bien conforme a sus funciones, porque también se ha citado la ley donde finalmente le da la facultad a la presidenta de despachar virtualmente, pero cuando ella viaja, no cuando está en Lima. Entonces, Pero ¿qué opina volvamos a lo usted mismo, de, Mayra, porque de esta discusión? ¿Qué opina? en la misma línea, dígame usted qué norma del reglamento del Congreso establece que las sesiones del perdón, que las sesiones del Congreso de la República, fuera del periodo que estuvimos con el COVID, porque esa fue una situación para una emergencia, esa emergencia ya no existe, y sin embargo, esas sesiones se llevan a cabo por esta metodología. Y lo mismo en el caso del Poder Judicial, que si bien es cierto, eh, esta práctica tenía sentido en el periodo del que he hecho referencia, con posterioridad a ella se ha mantenido. Y la razón es que es un medio tecnológico que facilita las cosas. El tema es que hubo un postoperatorio, pero este postoperatorio no ha generado una incapacidad, es decir, no le ha impedido a la presidenta de la República ejercer sus funciones. Tanto es así que el propio presidente, el expresidente del Consejo de Ministros, ha sostenido que el gabinete en pleno se ha reunido con ella a través de un medio virtual y que han despachado, digamos, de manera regular. Eso en todo caso podría eh, ser corroborado con el acta del Consejo de Ministros y con las declaraciones de algunos otros ministros que pudieran asentir o disentir de lo que el doctor Atárola ha señalado. Pero vuelvo a repetir, creo que eh, estamos, digamos, ocupándonos de un tema menor. Máxime, sobre todo porque nosotros estamos en una situación atípica que fue creada por el Jurado Nacional de Elecciones. Se permitió la inscripción de una plancha incompleta. En consecuencia, cuando esta plancha fue declarada ganadora, fue electa, no teníamos tres integrantes, sino solo dos. Y luego, cuando el Congreso de la República hizo lo correcto, que fue vacar al señor Castillo por el intento de delito de rebelión, quedó solamente la vicepresidenta que asumió el cargo por mandato constitucional. No existe una sucesión, no existe una encargatura en el propio Poder Claro. Ejecutivo. Entonces, trasladar que es el presidente de la República, perdón, el presidente del Congreso se encargue de del Poder Ejecutivo, teniendo a su vez, digamos, una doble jefatura, la del legislativo y la del ejecutivo, es un acto atípico, ¿no? Entonces, entiendo yo que, como repito, al no existir fácticamente una incapacidad temporal, al no estar ella impedida de desempeñar sus labores a través de medios digitales, de medios tecnológicos, en consecuencia no habría habido infracción, no habría habido necesidad de solicitar esta, esta suspensión, ¿no? Claro. Y bueno, también se ha señalado dos fechas supuestamente en donde la presidencia o los trabajadores del Ejecutivo habrían colgado en las redes sociales como que la presidenta hubiera estado en una actividad, pero era una semana atrás, como quien dice quisiera maquillar el asunto de que está haciendo sus funciones y realizando sus actividades públicas. Esto, Eso sí es grave, Mayra, porque no se puede engañar a la ciudadanía, ¿no? Ya ha pasado con un ministro que no sé por qué continuó en el cargo, que organizó un operativo y nos lo presentó como el número 2 de Sendero Luminoso, y sabíamos que era un ciudadano digamos, ajeno totalmente a ese tipo de actividades, hacía más
2 décadas, ¿no? Entonces, eso sí es condenable, eso sí debería merecer una investigación porque no se puede engañar. Yo creo que las cosas se sostienen sobre la base de la verdad. Si le creemos al doctor Otárola en todo lo que ha señalado, en consecuencia no habría habido infracción, ¿no? Claro, pero Pero esto no puede ir acompañada, esa declaración no puede ir acompañada con otros actos que intenten, digamos, confirmar algo que no es necesario, porque basta con que se exhiba el acta del Consejo de Ministros que dice el doctor Ataro al haberse realizado y que se señale la relación de funcionarios que tuvieron vínculo funcional durante esos días con la presidenta. claro, aquí, por ejemplo, lo que se ha trasladado desde Panorama, la periodista Carla Ramírez, en la cuenta de X, ha dicho: presidenta en el quirófano. Importante anotar que el 1 y el 8 de julio del 2023, mientras la presidenta Boluarte estaba en el postoperatorio, la cuenta de Facebook de la Presidencia Perú publicó 2 actividades con imágenes de Dina Boluarte en Lambayeque y Ucayali. La verdad era que ambas actividades se habían realizado una semana antes. Alguien intentó maquillar la ausencia médica de la mandataria. Eso tiene en todo caso, una respuesta. El presidente del Consejo de Ministros debería ser citado el actual, para que dé cuenta de esa situación, porque esa situación sí es irregular, porque eso es mentira, ¿cierto? Eso es faltarle el respeto a la ciudadanía. Claro, muy bien. Y por esta mentira, además de abrir investigación, ¿se puede llegar a alguna sanción a la presidenta? No veo la razón de llegar a la imputación de una infracción porque creo que la imputación no ha habido. Además, recordemos que la infracción constitucional está expuesta a 4 consideraciones: conveniencia, oportunidad, previsión de consecuencias y consenso parlamentario, ¿no? Entonces, estando casi ya en el periodo final de este gobierno, a puertas de la celebración del inicio del proceso electoral en abril del próximo año, precipitar un cambio, digamos, en la jefatura de gobierno tendría varios inconvenientes y muy graves. El primero, la imagen internacional, en la que se diría que este es un país totalmente inestable porque en un periodo breve tendríamos 6 presidentes. Lo segundo es que implicaría adelantar el calendario electoral con todas las consecuencias que ello trae. Y en tercer lugar, frustrar, digamos, en primer lugar, la finalización del proceso de reformas electorales que el Perú necesita para tener una mejor representación de la que ahora tenemos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor García Toma, por explicarnos cuál es el punto de vista desde la Constitución, porque es importante también escuchar las voces que entienden mejor el derecho constitucional. Muchísimas gracias. No, gracias, Mayra, por la invitación. Muy buenas tardes. Gusto en Buenas tardes. saludarla. Bien, era entonces Víctor García Toma, abogado constitucionalista, que estaba con nosotros hablando sobre lo que se especula, que la presidenta Dina Boluarte habría cometido infracción constitucional por no informar al Congreso sobre el posoperatorio luego de realizarse esta operación estética y que finalmente habría continuado con las funciones de manera remota. Bueno, ya hemos escuchado, hay temas más importantes según el expertise de Víctor García Toma para enfocarse que en esos momentos deberíamos atender las principales demandas ciudadanas. Regresamos entonces con más información.